¿Qué importa más, el amor o la obediencia? Cuando estas dos parecen estar en oposición, ¿qué procede? ¿Qué es lo que creemos y profesamos? Estudiando el libro de Amós esta semana me di cuenta de que probablemente este es el texto que mejor nos da pie a responder esta pregunta. En Amós 2:4 el Señor le dice a Judá: por 3 transgresiones de Judá y por la cuarta no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus estatutos, y los hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Enviaré por tanto fuego a Judá, el cual consumirá todos los palacios de Jerusalén. De entrada, esta parece ser una amonestación estándar de las muchas que hemos leído a lo largo de las Escrituras, donde Jehová reprende a su pueblo por no vivir el Evangelio. Pero tan pronto leemos los siguientes 3 versículos, nuestra perspectiva empieza a cambiar drásticamente. En esta parte, el Señor ya no le habla a Judá, sino a Israel, el reino del norte. Nota por favor la diferencia en el enfoque de la reprensión. Así ha dicho Jehová: por 3 transgresiones de Israel y por la cuarta no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de sandalias, porque pisotean hasta el polvo de la tierra la cabeza de los pobres y tuercen el camino de los humildes, y sobre las rompas empeñadas se acuestan junto con cualquier altar, y el vino de los multados lo beben en la casa de sus dioses. ¿Notaste algo? Interesantemente, a diferencia de la reprensión a Judá, al reprender a Israel, el Señor ya no se enfoca en su desobediencia a los estatutos y su desprecio por la ley. Ahora, aunque podemos pensar, bueno, tal vez ellos sí vivían el Evangelio, lo respetaban un poco más, no, la verdad es que no lo hacían. El pueblo de Israel también era muy idólatra. Si el pueblo de Israel tampoco era tan apegado a gran parte de la ley y estatutos de Jehová, ¿por qué no los reprendió sobre este asunto también, como a Judá? Creo que enfatizando la lección del video anterior, Jehová nos enseña nuevamente el valor que le da no solo a los mandamientos que obedezcas, sino en muchos casos más a la clase de persona en la que te conviertas. Y tal vez esta declaración no es tan exacta, porque no creo de hecho que sea una más que la otra, sino que en ocasiones nosotros creamos esa desproporción o distorsión en nuestra propia vida y discipulado. Y en este sentido creo que hay 3 enfoques que pueden ayudarnos a corregir este asunto. El primero es la perspectiva del cimiento de la ley del cielo. Cuando pensamos en si debería pesar más el amor o la obediencia, creo que no solo nos metemos en una cuestión complicadísima, sino que también nos metemos en ella en el ángulo equivocado. Si bien la respuesta casi memorizada de todos nosotros sería que la obediencia es la primera gran ley del cielo, parafraseando el Elder Holland, el amor de Dios es la primera gran verdad del cielo. Si bien cada bendición se basa en una ley, creo que todos entendemos que toda ley, a su vez, se basa en una verdad. De ahí que el amor vendría antes que la obediencia. Pero ahora, esto no es igual a decir que las leyes ya no importan. Mi punto más bien es que deben ser puestas en la perspectiva apropiada. Esto tampoco significa que solo podemos amar y dejar para después los mandamientos o las leyes. Al contrario, si las leyes eternas se basan en verdades eternas, entonces dichas verdades deberían llevarnos a dichas leyes. O en otras palabras, si una ley está basada en el amor también debería llevarnos a esa ley. Esto nos lleva al punto número 2, el de una verdad central. En este sentido, cuando nosotros hablamos de verdades eternas, no solo deberíamos pensar en verdades como tu cuerpo es un templo o el matrimonio es necesario para la exaltación. Claro que esas son verdades muy importantes, por supuesto que lo son, pero después del amor de Dios hay una verdad que es y debería ser central en nuestra vida. Jesucristo enseñó que Él era no solo el camino y la vida, sino también la verdad. Por otro lado, Abinadí enseñó en Mosea 15, 2-4, que Cristo no solo moraría en la carne y sería llamado el Hijo de Dios, sino que también en ese proceso llegaría a ser un Dios. Sí, el verdadero Padre eterno. De modo que Cristo también es una verdad eterna.
y como tal también debería ser fundamental en nuestra vida. De hecho, también es interesante pensar que si es una verdad eterna, también debería llevarnos a una ley eterna. De hecho, Cristo ejemplifica la perfecta unión entre verdades eternas y leyes eternas, cuando en Tercer Nefi 15, 8 al 9, mientras visita a los nefitas, les dice: el convenio que hice con mi pueblo no se ha cumplido enteramente, mas la ley que se dio a Moisés tiene su fin en mí. He aquí, yo soy la ley. Si ya aprendimos que 1. Las leyes eternas tienen sus cimientos en verdades eternas y 2. Que Cristo personifica tanto la verdad como la ley eterna, entonces ahora podemos pasar al tercer enfoque, que en última instancia nos llevará a ver que el amor y la obediencia están en equilibrio. Al repasar Predicar mi Evangelio, un manual hecho para que los representantes de Cristo sepan cómo ser más como Cristo, me llamó la atención que tanto el amor como la obediencia estuvieran indistintamente presentadas en el mismo capítulo sobre los atributos de Cristo. No como cosas que deberían competir la una con la otra, sino como parte de un todo. Partes igualmente importantes de una plenitud de carácter a la que aspiramos y a la que Cristo personifica. Como diría Pablo, ni el pie, ni la mano, ni el ojo pueden pensar que no necesitan del otro. Ahora tiene sentido por qué en Amós Jehová reprendía a Judá por falta de obediencia y a Israel por falta de caridad. ¡Qué interesante! Al parecer, el pueblo dividido del norte y del sur en este momento podrían representarnos justamente a nosotros cuando nos estamos preguntando si importa más el amor o la obediencia. La respuesta a nuestra pregunta es ninguno. Por ambos te reprendería Jehová, como estamos viendo en la Escritura. Ninguno es más importante que el otro. Antes bien, el amor, siendo la primera gran verdad, nos lleva directamente a la primera gran ley. Y a su vez, el más grande mandamiento que se nos ha dado nos lleva directamente al amor. En este enfoque llegamos entonces, podemos ver que si tomamos a Cristo como nuestra verdad y ley, las cosas caen en una perspectiva más clara. La obediencia y el amor toman su lugar junto a los demás atributos de Cristo, como la fe, la esperanza, la virtud, el conocimiento, la paciencia, la humildad y la diligencia. Ninguno siendo más que el otro, sino todos siendo elementos igualmente necesarios para llegar a ser como Él es, un varón perfecto.